metodologías activas de aprendizaje una vez que hemos pasado a un modelo docente no presencial de manera súbita por las circunstancias, y espero que nuestra experiencia y las enseñanzas que hemos sacado de esta repentina situación pues les puedan ayudar. Y entonces yo me pregunto, ¿pueden ser las metodologías la respuesta a estos problemas que hemos tenido al pasar a la docencia no presencial? Bueno, pues yo estoy convencido de que si no, la única respuesta sí que son buena parte de la solución. Y vamos a ver por qué. Analizando la situación, pues yo propondría 4 aspectos clave que son los que de alguna manera coartan el cambio a una docencia no presencial. Es decir, ¿qué es lo más importante a la hora de hacer una docencia no presencial, desde mi punto de vista? Lo primero es la interacción. Pero la interacción no solamente entre el profesor y el estudiante, que la podemos suplir con estas tutorías, sino también la interacción entre los propios estudiantes. Es decir, la interacción entre los iguales es muy importante en el aprendizaje. También la interacción de los estudiantes con los materiales, con los contenidos que nosotros les proporcionamos. Y un aspecto fundamental que en algunos casos va a ser muy difícil soslayar, que son las interacciones con el medio. Las interacciones con el medio me refiero a las interacciones con los recursos físicos que el estudiante tiene en el aula. ¿Cómo puede un estudiante en su casa hacer experimentos en un laboratorio? ¿Cómo puede acceder a clases de anatomía, con diferentes materiales? Es decir, eso es muy complicado. Habrá que buscar simuladores, habrá que buscar algún tipo de material que nos permita no suplirlas, pero por lo menos hacer algunas de esas actividades de forma remota. El siguiente aspecto para mí fundamental en el cambio a la no presencialidad es la autonomía, sobre todo la autonomía del estudiante. En una docencia tradicional, el estudiante no es autónomo, somos los profesores los que los vamos guiando en cada momento. Muy probablemente les estamos dejando muy poca individualidad, muy poca autonomía para desarrollarse, y cuando estamos en una docencia no presencial, el estudiante tiene que ser autónomo a la hora de aprender, porque tiene que planificarse, tiene que medir sus tiempos, tiene que saber qué tiene que hacer en cada momento, y esto supone una madurez que muchas veces nuestros estudiantes no tienen, y muchas veces no porque no sean capaces, sino porque no les hemos dado tampoco la oportunidad. El propio profesor tiene que aprender a ser más autónomo. Estoy seguro que si ustedes están trabajando en sus domicilios, como me ocurre a mí, pues tienen que ser muy estrictos a la hora de planificarse, porque probablemente los tiempos cambian mucho con respecto al trabajo en la facultad. El siguiente aspecto fundamental para mí en el cambio a la no presencialidad es la evaluación. ¿Cómo podemos evaluar de forma no presencial? ¿Qué herramientas tenemos para esta evaluación? Pues ahí está la clave por el problema que hemos estado hablando del caos en la evaluación que hemos vivido. Acabará preguntarse no solamente el cómo, sino quién puede hacer esta evaluación. A lo mejor nos podemos acompañar o nos podemos apoyar en la evaluación que hacen los propios estudiantes de sí mismos, en la autoevaluación, y en la evaluación que hacen entre ellos, la evaluación entre iguales. Probablemente no estamos aprovechando esas posibilidades. ¿Y cuándo se hace esa evaluación? Quizás sea el momento de abandonar la evaluación al final de todo el proceso de enseñanza y centrarnos en una evaluación más continua, más dilatada en el tiempo, con diferentes puntos de control. Este es un tema, desde luego, muy, muy importante, porque creo que es una de las cosas que más están fallando en la docencia no presencial. Por último, el otro aspecto clave es la tecnología, evidentemente. Con esto nos hemos tropezado todos en esta situación, con los diferentes recursos que tenemos a nuestra disposición, recursos institucionales que nos proporciona nuestra institución, pero también otros externos,
y en un aspecto que a veces hemos descuidado, yo creo que hemos descuidado hasta ahora, y probablemente tendremos que cuidar mucho en el futuro, que es la formación que damos a nuestros profesores y a nuestros estudiantes sobre tecnologías, lo que sería una capacitación digital para que sean capaces de desenvolverse en este mundo online. Estos 4 aspectos nos pueden llevar a unas metodologías activas. ¿Y de qué manera pienso yo que las metodologías activas pueden ayudar a esta docencia no presencial, cuidando estos 4 aspectos? Bueno, primero voy a tratar de definir lo que es una metodología activa. Probablemente todos han oído hablar de ellas. Digamos que cada autor proporciona su propia definición, su propio punto de vista, pero recopilando a diferentes autores, yo diría que se trata de un aprendizaje competencial, basado en competencias, en definitiva. Por lo tanto, con el estudiante en el centro del aprendizaje, es decir, él tiene que ser el protagonista del aprendizaje. ¿De qué manera? Siendo activo en este aprendizaje, es decir, frente a la pasividad de un aula tradicional, el estudiante tiene que hacer, tiene que aprender haciendo. Y aprender haciendo significa enfrentarse a problemas reales. Cuando se enfrenta a problemas reales es capaz de encontrar soluciones que en un futuro, cuando sea profesional, esas soluciones serán también reales. Las soluciones reales y los problemas reales siempre tienen un contexto incierto. Nosotros tendemos a darle mucha certidumbre cuando planteamos problemas a los estudiantes. A lo mejor es el momento de que este contexto no sea tan cierto, sea más incierto, y por lo tanto dejar que puedan ellos enfrentarse a esta incertidumbre. El aprendizaje debería ser significativo, es decir, deberíamos encontrar la manera de que los estudiantes encuentren significado a lo que están haciendo. Otro aspecto que desdeña la educación tradicional es el error. El error es una de las principales fuentes de aprendizaje, por lo tanto, en las metodologías activas deberíamos tratar de que los estudiantes asimilen el error como parte de su aprendizaje y por lo tanto aprendan en base a pruebas y errores. Otra cuestión importante es el trabajo en equipo. Se van a enfrentar en un futuro a trabajos en los que van a tener que compartir con compañeros, por lo tanto deberíamos ir hacia una enseñanza más colaborativa frente al trabajo puramente individual de las enseñanzas tradicionales. El profesor en estas metodologías deja de ser el oráculo del saber para ser una guía, para dejar que los alumnos desarrollen su propio aprendizaje, pero sin dejarlos de la mano. Por lo tanto, hay que acompañarlos para que este aprendizaje sea efectivo, pero dejar que sean ellos los que aprendan. En definitiva, lo que vamos a hacer es un aprendizaje constructivista, en el que el aprendizaje está construido sobre conocimientos anteriores que a su vez se van desarrollando de forma más completa. Metodologías activas, hay muchas, y ustedes habrán oído hablar de muchas de ellas, pues voy a enumerar algunas muy brevemente, como el aprendizaje basado en proyectos, en el que el aprendizaje se desarrolla a partir de un proyecto que trata de ser realista, o por ejemplo el aprendizaje basado en problemas, que es un caso particular en el que estos problemas son más pequeños, están más acotados, pero sigue habiendo una fase de investigación para ver cómo se resuelven esos problemas. O los casos muy típicos, por ejemplo, en titulaciones de salud, en los que bueno, pues se enfrentan, los estudiantes se enfrentan a diferentes casos, tienen que compararlos, tienen que decidir qué deben hacer. O, por ejemplo, la clase invertida, en el que bueno, pues, todo lo que son contenidos y la parte más pasiva del aprendizaje se realiza fuera del aula y se aprovecha el aula para debatir, para construir conocimiento, para resolver problemas. El design thinking, que es una técnica que utilizan los diseñadores, basada pues, en 5 etapas de descubrimiento, de interpretación o investigación, de diseño de una solución, construcción de prototipos y por último el refinamiento de estas soluciones. Se trataría de llevar esta metodología al aprendizaje y realmente se adapta muy bien.
o el aprendizaje entre iguales, en el que tenemos a grupos de diferentes estudiantes con diferentes capacidades, diferentes destrezas, que se ayudan unos a otros y construyen el aprendizaje entre ellos. La gamificación, que trata de utilizar los elementos, las dinámicas propias de los juegos en actividades diferentes del juego, como puede ser el aprendizaje, y también de manera muy relacionada el aprendizaje basado en juegos, que en este caso sí que utilizan juegos para realizar este aprendizaje. O por último, el aprendizaje servicio, en el que el aprendizaje se hace en consonancia con algún tipo de necesidad social del entorno del estudiante a través de, pues, de organizaciones o de empresas en las que se aprende a la vez que se da un servicio a estas empresas o a la sociedad. Todas estas metodologías, que no voy a explicar en detalle, pero todas tienen en común estas bases, estos principios que he explicado y que tienen en la columna de la izquierda. Con ello, al final, lo que tratamos es de conseguir que el estudiante avance de una manera distinta como lo haría con una metodología tradicional. En general, tratamos de que aprendan a resolver problemas, de que sean capaces de tomar decisiones con un aprendizaje colaborativo, porque trabajan en equipo, desarrollando su autonomía como personas y como profesionales en el futuro, que desarrollen su sentido crítico, la asertividad y la interdependencia positiva entre los miembros de los equipos, la empatía también, la autoestima y la comunicación entre ellos. Si nos damos cuenta, todos estos son desarrollos, más que de contenidos, desarrollos de personalidad, relacionados con su desarrollo como personas. Y esto es fundamental, porque frente a estudiantes que almacenan conocimiento pero no son capaces de sintetizarlo, no son capaces de tener un sentido crítico, a nosotros nos interesan estudiantes que tengan estas capacidades. En definitiva, todo esto tiene una idea detrás y es la motivación, una mejora en la motivación de los estudiantes, que muchas veces la falta de motivación es el principal obstáculo a la hora de que nuestros estudiantes aprendan. Si nos damos cuenta, estas características que aparecen aquí tienen mucho que ver con dos de los aspectos claves de los que he hablado antes. En concreto con la interacción y con la autonomía. Si nos damos cuenta, si conseguimos que los estudiantes desarrollen estas capacidades, estamos mejorando la interacción entre ellos y estamos mejorando su autonomía. Nos faltan dos factores claves más que hemos hablado antes, que sería la evaluación y la tecnología. Entonces vamos a repasar muy rápidamente también, pues, cómo serían esas mejoras que yo creo que las metodologías activas propician en el aprendizaje con respecto a la evaluación y a la tecnología. Bueno, estamos haciendo una evaluación en equipos. Si los estudiantes están trabajando en equipo, lo normal es que la evaluación sea por equipos, o por lo menos que buena parte de esa evaluación sea por equipos, aparte de que tengamos algún tipo de evaluación individual. Pero además trataremos de que la evaluación sea multidimensional, que haya muchos aspectos que valorar, que sea variada y que sea redundante. Esto hace que no dependamos tanto de una prueba de evaluación final y hace que esa prueba no sea tan crítica en el resultado final. Yo creo que esto es muy bueno per se, porque hace que los estudiantes no tengan esa presión sobre el examen final y además nos da a nosotros una información mucho más rica de lo que ellos han aprendido, mucho más que un examen. Por otro lado, esa evaluación además no debe estar solo centrada en el conocimiento. Si estamos intentando que desarrollen estas capacidades que tenemos a la izquierda, probablemente tendremos que evaluar algo más allá que el conocimiento. Esta evaluación además probablemente es continua porque el proceso es muy largo y hay que desarrollarla a lo largo de todo el proceso. Y además deberá ir acompañada de una retroalimentación, de tratar de darles una retroalimentación inmediata de cuáles son los resultados de esa evaluación. Y también evaluar cuál es su capacidad de investigación, puesto que les estamos pidiendo
que realicen labores de investigación de una manera bastante más compleja de lo que están acostumbrados a realizar. Y además deberíamos tratar de utilizar sus propias opiniones mediante autoevaluaciones o evaluaciones entre iguales. Si nos damos cuenta, estos aspectos tienen que ver precisamente con la parte de la evaluación, con el aspecto crítico del que hablaba, el aspecto clave de la evaluación. Con respecto a la tecnología, que es el último de los aspectos de los que he hablado antes, pues en este caso, las metodologías activas yo diría que tienen una menor dependencia puntual de la tecnología y quiero explicar esto. Evidentemente, la dependencia de la tecnología va a seguir existiendo en el caso de que tengamos una docencia no presencial, pero si estamos multidimensionando la evaluación, estamos recopilando muchos datos, estamos acompañándolos durante el proceso, no dependemos de la tecnología en un momento puntual como ocurre en una evaluación final. Es decir, si la evaluación al final, el día de la evaluación, el sistema falla, y esto está pasando, probablemente pues, baste con eliminar esa parte de la evaluación y utilizar el resto para evaluar, o baste con repetir determinada prueba, pero no es tan fundamental, no es tan crítico como en el caso de una evaluación final. Vamos a seguir dependiendo de las plataformas de videoconferencia, eso está clarísimo, porque es la manera que tenemos en estos momentos de establecer comunicación de una manera más sencilla y más personal. Se introduce las plataformas colaborativas, que son muy interesantes porque permiten que los estudiantes puedan trabajar a distancia en equipo, y esto es fundamental. Las entregas pueden realizarse de nuevo a través de los campus virtuales, de las aulas virtuales, como estábamos haciendo hasta ahora. Aquí no tenemos por qué añadir ninguna complejidad. Podemos apoyarnos en algunas herramientas de control de versiones. Esto es muy interesante porque nos permite, por ejemplo, conocer cuál es el desarrollo de un documento, de un informe, y saber por qué etapas ha pasado. Si podemos comprobar por qué etapas ha pasado, pues la autoría es mucho más fácil de demostrar. Y con esto lo que estamos es dando cumplimiento a este último de los aspectos clave de los que estaba hablando, relacionado con las metodologías activas. Yo he recopilado en esta tabla un poco un resumen de lo que acabo de decir y bueno, pues lo que intento es comparar las metodologías tradicionales con las metodologías activas y cómo se han comportado, de cuando teníamos una docencia presencial y después cuando hemos tenido una docencia no presencial. Por ejemplo, en cuanto a la interacción, las metodologías presenciales tenían una interacción básicamente del profesor con el estudiante. Rara vez los estudiantes establecían una interacción de aprendizaje con sus compañeros. Otra cosa es que ellos hablaran entre sí, evidentemente esto ocurre siempre, pero no formaba parte del diseño docente que hace el profesor, del diseño instruccional. Sin embargo, cuando pasamos a una metodología no presencial, pues el estudiante tiene que seguir contando con la interacción del profesor, pero además debe enfrentarse a los materiales. Cuando estamos en una metodología activa, la interacción que se desarrolla en el caso presencial es toda. Es decir, se desarrolla tanto la interacción entre el profesor y el estudiante como entre los profesores, como entre los propios estudiantes, los estudiantes con los materiales y los estudiantes con el medio. Cuando pasamos a la no presencial, seguimos manteniendo esa interacción. Esto no quiere decir que sea más fácil, lo que quiere decir es que no ha habido un cambio. Y esto es lo importante, es decir, nosotros ya nos hemos preocupado de que la metodología activa proporcione este tipo de interacción, por lo tanto el hecho de no estar presencial no supone un cambio. En cuanto a la autonomía, mientras que en la tradicional solamente el único que era autónomo era el profesor, en cuanto pasamos a una docencia no presencial, el estudiante tiene que aprender a la fuerza a ser autónomo. Cuando estamos en una metodología activa, esto ya viene dado por la propia metodología, es decir, la metodología ya hace que los estudiantes sean autónomos.
y por lo tanto tampoco implica un nuevo cambio. En cuanto a la evaluación, en un examen tradicional no tenemos problemas de identidad y autoría porque el profesor está en el aula, pero cuando deja de ser presencial sí que existe ese problema y eso lo estamos viviendo de manera muy importante y no sé si ustedes lo han vivido ya, pero cuando lo vivan a final de su semestre, pues se darán cuenta de lo complicado que es hacer exámenes a distancia en los que se pueda asegurar la identidad y la autoría de estos exámenes. Cuando tenemos una metodología activa que no depende de estos exámenes finales, que es continuo, se diluye este problema porque yo tengo un contacto directo con todos los estudiantes de manera continua y entonces sé si ese estudiante ha hecho o no ha hecho ese trabajo. Por último, en cuanto a la tecnología, cuando estamos en una metodología tradicional, pasamos de no necesitar ninguna tecnología cuando estamos en el aula impartiendo nuestra clase a necesitar una tecnología que no habíamos utilizado nunca, como puede ser, por ejemplo, el medio este que estamos utilizando para este webinar. En el caso de la metodología activa, los estudiantes ya están acostumbrados a utilizar tecnologías, porque deberíamos incorporarlas en el desempeño habitual de su aprendizaje. Por lo tanto, esta necesidad quizás se incrementa un poco, evidentemente, pero tampoco es un cambio tan radical. En definitiva, como vemos, frente a una docencia tradicional en la que el cambio a no presencialidad supone un volver totalmente boca abajo todos los esquemas, en el caso de una metodología activa, este cambio está propiciado lógicamente por el cambio de medio, pero no supone prácticamente ningún cambio, por lo menos en la pedagogía. Las metodologías activas se han mostrado tolerantes a fallos, es decir, han sido capaces de adaptarse a una situación sobrevenida de un cambio radical de una manera mucho más sencilla que en las metodologías tradicionales de lección magistral y evaluación final.